Hoy en Cara a Cara tenemos mesa de análisis sobre los temas de la semana que nos dejó sobre todo el postdebate, y también analizamos lo que sucedió ayer en el debate ciudadano organizado por Jalisco Suma. Comenzamos. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a Cara con el periodista Enrique Tusain. Nueve de la mañana con 5 minutos. Escríbenos, estamos en vivo en Cara a Cara al 33 18 80 76 41 para que opines con nosotros. En unos momentos más comenzaremos nuestra mesa de análisis sobre las campañas presidenciales. El domingo pasado tuvimos un acalorado, aunque con pocas ideas, debate en la ciudad de Tijuana. Se habló sobre política exterior, seguridad fronteriza, migración, temas relacionados con la agenda bilateral México-Estados Unidos, y eso ha marcado prácticamente el debate de esta semana a nivel nacional y en Jalisco. Y estos días, desde el fin de semana pasado hasta ayer, Andrés Manuel López Obrador estuvo en territorio jalisciense, se echó una gira grandísima. Fíjense, es el estado que más ha visitado Andrés Manuel López Obrador en esta campaña, Jalisco. Su otrora Waterloo, porque perdió por 900,000 votos en 2006, perdió por 500,000 de votos en Jalisco en 2012. Ahora es el estado que está más, en la que tiene más presencia Andrés Manuel López Obrador en términos de sus giras. Es la quinta vez que viene desde el periodo de intercampaña a nuestra entidad. También ayer estuvo Ricardo Anaya, reunido con sociedad civil, con organizaciones, con empresarios, algunos adeptos a su proyecto político, y también platicaremos precisamente sobre lo que nos deja la visita de Ricardo Anaya a territorio jalisciense, en donde pudo juntar a los tres candidatos que lo apoyan, porque es la extrañeza de estas coaliciones en la elección de 2018. Ricardo Anaya tiene tres candidatos en Jalisco: Carlos Orozco Santillán, el candidato del PRD, Miguel Ángel Martínez Espinosa, el candidato del Partido de Acción Nacional, y Enrique Alfaro, el candidato de Movimiento Ciudadano. Los tres son candidatos que por la mañana se estaban reuniendo con Ricardo Anaya a tomarse un cafecito, y por la tarde se estaban dando guamazos en el debate ciudadano organizado por Jalisco Suma en el Tecnológico de Monterrey. Es decir, esta extrañeza, esta forma tan difícil de entender los procesos electorales, en donde hay coaliciones a nivel municipal, coaliciones a nivel nacional, pero que vemos que en la gobernatura PAN, PRD y Movimiento Ciudadano van por carriles y por candidaturas externas, es decir, separadas entre los tres. Ayer, como ya mencionábamos, el debate ciudadano, así catalogado debate ciudadano, en las instalaciones del Tecnológico de Monterrey, con un formato innovador desde mi punto de vista, con preguntas de los ciudadanos que fueron elegidas previamente para que cumplieran con todas las disposiciones necesarias de neutralidad, de imparcialidad, que trataran temas específicos en materia de las preocupaciones que tienen la mayoría de los ciudadanos. Sin embargo, pues siguen los candidatos pues parece de pronto en una batalla contra sí mismos, porque ha sido una campaña, la de gobernador, muy sui generis, en el sentido de que, por un lado, hay un claro puntero, que es Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano. Sigue después Lomelí y Miguel Castro ahí peleándose el segundo lugar. Después está Miguel Ángel Martínez Espinosa y los candidatos más chiquitos que de alguna forma pues tienen poco que pelear. Y eso ha generado que los debates se vuelvan muy acartonados, que cada quien traiga su cuento y que sea de pronto difícil ver contraste. El próximo domingo será el segundo debate para la gubernatura.
en Puerto Vallarta, con los temas que tienen que ver con cultura, salud, gasto público, derechos humanos, temas importantes para la entidad, para el Estado, y que de alguna forma tienen o que implican una discusión a fondo. Próximo domingo en Puerto Vallarta tendremos el evento, tendré el honor de moderar el formato, este nuevo formato en donde los moderadores tendremos posibilidad de preguntar a los candidatos, con la periodista Sonia Serrano de NTR y Canal 44, y con el periodista Raúl Frías de Megacanal. Seremos 3 moderadores los que intentaremos, pues de alguna forma, colocar algunos temas sobre la mesa, algunos cuestionamientos a los candidatos, y con un formato mucho más libre que el primer debate, en donde pues realmente la palabra la tuvieron prácticamente siempre los candidatos a la gubernatura. Alberto Uribe de Morena, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, muy buen día. Gracias por acompañarnos. Juan Pablo Colín del PAN, del Frente, ¿cómo estás? Buen día, muy bien, saludos a tu auditorio, buen día. Oye, bueno, antes de comenzar con algunos temas del postdebate, Andrés Manuel López Obrador estuvo en Jalisco, sí. Se aventó buenos días. Muchos días. Desde el sábado, ¿no? Estuvo... Vengo como robot caminando. Ya me imagino. Y dicen que está enfermo y él le siguió, yo quedé como trapeador. ¿Por qué viene tanto a Jalisco, Andrés Manuel? Es la 5ª vez entre intercampaña y campaña. De entrada porque está visitando los 300 distritos electorales, entonces no está yendo a las capitales como los demás nada más. Entonces, pues todavía le faltan algunos, y estuvo ya en la cabecera de Autlán, estuvo en Tlajomulco en un eventazo que tuvimos ahí el sábado antes del debate. Previamente había estado en Jocotepec, en Ciudad Guzmán, de ahí se va al debate, se regresa al lunes siguiente y ahí empezamos en la barca, y de la barca nos fuimos a Tonalá y al día siguiente a Tlaquepaque, y de Tlaquepaque a Puerto Vallarta. Ayer, ¿no? A Puerto Vallarta un eventazo también impactante. La gente de Vallarta, de los eventos más importantes que ha habido en Vallarta. Y de ahí se fue a Autlán, y de Autlán se fue a un evento a Manzanillo. Y así, no, digo, imagínate si estuviera enfermo, ¿quién te va a aguantar un ritmo de esos, no? Y muchas horas de carretera, pues nada más de Vallarta a Autlán haces como 4 horas, ¿no? Pero digo, sí sorprende que sea el estado más visitado por Andrés Manuel. Sorprende y no, digo, también es un estado con un gran posicionamiento. Ahora, piensa, por ejemplo, los 4 estados más importantes del país en electores es Ciudad de México o Estado de México. ¿Qué Estado de México. Estado de México. Pues Ciudad de México. En Estado de México trae un gran es posicionamiento. Estado de México es el 2. Veracruz es el 3. No, ya Jalisco ya tiene más electores que Veracruz. ¿Sí? Ya los pasamos. Bueno, por poquitos. Pero fíjate qué interesante en el sentido de decir, o sea, los otros 3 tienen un posicionamiento mucho más importante que Jalisco. Juan Pablo Colín, también estuvo Anaya. Sí, ayer en la zona metropolitana de Guadalajara, en un evento con sociedad civil. ¿Qué dijo Ricardo Anaya? Con empresarios también, Enrique, fíjate que fue un evento bastante grande. Se convocó a universitarios, se convocó a empresarios, se convocó a la sociedad civil en general, y lo que deja muy claro Ricardo Anaya de nuevo en esta visita en Jalisco es que no solamente es importante para ganar la elección, sino que es importante para el desarrollo del país, que Jalisco esté en buenas manos también y que esté en un amplio desarrollo. Jalisco, ahorita que comentaba Alberto de cómo es que viene cada rato Andrés Manuel, bueno, pues es un síntoma también de que aquí Jalisco era o es tradición de que es definitivo para la elección presidencial. Es Ohio, dicen. Si fuera una elección de Estados Unidos, es Ohio. Sí, es definitivo ganar Jalisco, entonces creo que pues todos los candidatos a presidente de la República le van a apostar también a venir a ganar Jalisco. Aquí, bueno, Andrés Manuel tiene una particularidad, el PRIAN que él critica, aquí hizo un PRIAN para hacer unas mezclas, y es lo que le está dejando a algunos espacios para poder visitar municipios, ¿no? Visitó La Barca, cuando nunca ha visitado La Barca, porque pues aparte de... Tú dices PRIAN por Chema Martínez. Claro, el PRIAN que él hizo para que lo apoyaran, pues es el que le da los espacios, exactamente. Ese PRIAN que creó Andrés Manuel, pues es el que ahora le da espacios en los municipios también. Alberto Uribe, ¿es así? Digo, la verdad es que pensar que tan simplista no creo que sea necesariamente así. Lo que sí veo yo es un gran posicionamiento de Andrés. Veía con Ebrard una encuesta en Jalisco y arriba de 12 puntos de diferencia entre Andrés Manuel y Anaya. Entonces también creo que tiene que ver con un todo, tiene que ver con toda la campaña, tiene que ver con una pasión, con un despertar, con un cansancio también de la clase política que sigue sin entender, que vive en una caja de cristal, mientras el país vive otra realidad, cada vez está peor, cada vez hay más inseguridad, cada vez hay más violencia, menos empleo. Entonces todo eso es como este caldo de cultivo de
algo que hace que se genere una gran pasión, pero lo que sí me parece muy claro es que el día que yo empecé en la pre-campaña de Andrés Manuel, ahorita sí ha crecido de una manera muy importante en Jalisco y sí ha crecido también sus simpatías. ¿Cómo ves a Enrique Alfaro distanciándose de Andrés Manuel? Colgó un video en sus redes sociales distanciándose de Andrés. Yo esperaría, independientemente de cómo vayan a hacerse los resultados. Andrés Manuel dice que no se siente cómodo con Alfaro y creo que también tiene sus razones y tiene sus acuerdos y habían sido aliados, y Andrés Manuel cree que precisamente Alfaro no cumplió con lo que se había acordado y que siente que lo traicionó. Entonces, pues Andrés Manuel tiene el derecho de decirlo, como Alfaro tiene el derecho de decirlo. Lo que no tendría ninguno de los dos derecho es, si ganara, en este caso, que creo que Lomelí está creciendo de manera muy importante también, si lograra ganar a Enrique, pues tendrá que sentarse con el próximo presidente de México. No podrías gobernar como que si esto fuera una isla, porque entonces pues es muy complicado por muchas cosas, por los recursos, por los presupuestos, por los proyectos. Además, una cosa importante es que Andrés Manuel ya hizo el anuncio oficial de la línea a Tlajomulco, justamente en el evento que nosotros tuvimos, a una petición de Miguel León y de un servidor. Que es la línea 4. La línea 4, dijo, este es mi cuarto compromiso del país, no se me olvida, lo registro, cuenten con ello. Pues el evento era una locura, entonces también se emocionó y ya le sacamos ahí el compromiso para la gente de Tlajomulco en el tema de transporte, que yo decía el otro día que era imposible que se pudiera hacer. Te lo iba a recordar, pero qué bueno que tú lo recordaste. El otro día en un programa contigo que era imposible que se pudiera hacer 2 directas, pero bueno, ya dijo Andrés Manuel que sí va. Juan Pablo Colín, ¿tú sientes más a Enrique Alfaro comprometido con Ricardo Anaya? Ayer estuvo en el evento. Fíjate que suscitaron algunos detalles ahí, hubo unas manifestaciones afuera de algunos seguidores, incluso del ¿De quiénes eran Alfaro. Ellos? ¿ADMC? Pues al parecer así fue la nota, ¿no? Yo lo que leí notas es que eran seguidores. Yo leí trascendido sobre todo. Sí, había una nota ahí, tuvieron que cerrar Avenida de las Rosas, la fiscalía, porque al parecer unas personas afines a AMC se manifestaban reclamando justamente el acercamiento que ha tenido el candidato Enrique Alfaro con Ricardo Anaya, porque lo había prometido que sí. Ahorita que escucho a Uribe, la verdad es que pues es algo que se puede repetir mucho en la clase política, y eso es el hartazgo de los ciudadanos justamente, que dicen una cosa y después se retractan, pueden decir que están primero con un líder y que le levantan la mano a Andrés Manuel, y que Andrés Manuel dice que es el bastión de la izquierda aquí en Jalisco, y después resulta que no. Bueno, pero eso lo hacen todos. Sí, a lo que Ricardo Anaya le levantó la mano a Calderón y ahorita no lo puede ver. Trabajaron juntos, pues sí, es normal, ¿no? La política cambia, las condiciones cambian, ¿no? Seguramente. Lo que quiero decir con esto es que... Lo que sí es que Margarita era mejor candidata que Ricardo. Yo creo que estaría más cerrada la elección. Pues las encuestas dicen otra cosa, ¿eh? Por independiente. Por independiente. Déjenme al corte y volvemos para retomar 9 de la mañana con 17 minutos. Por cierto, Salvador Rizo, el aspirante, bueno, más que aspirante, el coordinador de la campaña de José Antonio Meade en Jalisco, canceló su participación, que está con nosotros en la siguiente mesa. 9 de la mañana con 22 minutos. Estamos con Alberto Uribe, con Juan Pablo Colín, discutiendo sobre lo que nos deja el postdebate y también la presencia de los candidatos presidenciales en Jalisco. Antes de pasar a algunas de las frases que nos dejó el debate Alberto, Juan Pablo, me gustaría que comentáramos algo sobre la crisis de seguridad en Jalisco y cómo lo ven los candidatos presidenciales. Ayer Ricardo Anaya, aquí en Jalisco, dijo: vamos a necesitar un sexenio para pacificar al país. Se puso como objetivo eso, pero fue difícil rastrear los cómos en materia de pacificación. ¿Qué proyecto tiene Ricardo Anaya para lograr la paz en entidades como Jalisco? De inicio es que la paz es el centro del discurso de Ricardo Anaya, no solamente como una mera palabra de que vamos a poner vestidos todos de blanco, vamos a marchar por las calles. Es un asunto de generar paz para poder generar un desarrollo sustentable en el país. Lo que propone ayer Ricardo específicamente es, primero, lo que había dicho ya algunas veces aquí mismo en Jalisco, porque dicho sea de paso, Jalisco se ha convertido hoy en el foco rojo del país. Hechos que ya seguramente se han platicado muchas veces aquí en tu espacio en muchos minutos, dan una pauta a que Jalisco se convierte, ya no es Michoacán, ya no es Tamaulipas, Jalisco es la zona roja hoy de nuestro país. Entonces
en Jalisco tenía que venir a dar un discurso o una propuesta Ricardo contundente y lo hizo. Tenía que decir, y lo hizo Ricardo, es que se tiene que proporcionar las fuerzas policíacas en el país, que tiene que también que ir al tema de prevención. Lo que dijo Andrés Manuel en el debate de que en lugar de sembrar marihuana, puede sembrar maíz, eso no resuelve para nada el tema de seguridad y menos del crimen organizado. Creo que es un poco más al fondo en la prevención, pero también en resolver inmediatamente lo que hoy tenemos como cuerpos policíacos en algunos vinculados con el crimen organizado, hay que depurarlos y eso es a través de certificaciones específicas que propone Ricardo Anaya. No dejar de lado también que la Marina y el Ejército tienen que estar involucrados hasta que no se certifiquen las fuerzas policíacas federales. Pero vengo escuchando esto de la depuración de los policías desde que nací. ¿Algo nuevo en el proyecto, Juan Pablo? Es que tiene que, la verdad, Enrique, es que lo que ha pasado con los políticos que hacen este tipo de promesas es que no lo llevan a la práctica y lo que hacen es estar coludidos con los, la verdad, es dicho así tal cual, coludidos con los gobernadores y con los presidentes municipales que los amarran o los dejan con tal libertad que entonces tienen la posibilidad de pactar con el crimen organizado. Entonces creo que cuando un presidente de la República, y no diciendo lo que dice Andrés Manuel, que siendo él el ejemplo, todo el mundo hacia abajo va a ser honesto, el señor que muestre que es honesto para que pueda decir que los demás puedan tener su ejemplo, pero no es esa tónica, sino decir que cuando el presidente de la República tome decisiones específicas respecto a los puestos policíacos, te aseguro que eso va a llevarse a la práctica de manera específica. Alberto Uribe, en materia de inseguridad. A ver, de entrada, esto que dicen ahorita de las certificaciones de los policías, acuérdense que yo soy presidente municipal con licencia de un municipio, Tlajomulco, que por cierto, ahora que me salí se duplicaron todos los indicadores de seguridad. Eso te dice un dato, que tienes que estar como presidente municipal y como gobernante encima todos los días de los indicadores de seguridad. Como por ejemplo le caminaron Marcelo Ebrard y Andrés Manuel en el gobierno de la Ciudad de México para bajar los indicadores. Al final, el gobierno de Andrés Manuel, tú andabas en la Roma, andabas en la Condesa, andabas en el centro. Sobre todo Marcelo, ¿eh? Sí, sobre todo Marcelo. Claro, nomás acuérdate que Marcelo también estaba en el programa previamente junto con Giuliani como secretario de Seguridad. No, me refiero porque le tocó a Marcelo Ebrard justo el inicio de la guerra contra el crimen organizado de Felipe Calderón. Sí. Y ahí sí la Ciudad de México, en términos de indicadores, está muy distinto al país. Claro, muy distinto y mucha gente... que no pasa con Mancera, ¿eh? Mucha gente... No, a Mancera se le cayó, pero lo que te quiero decir es, hay un nivel de especialización y hay un nivel también de atención. Todos los días a las 7 de la mañana, tanto Marcelo Ebrard como Andrés Manuel tienen gabinete de seguridad. Ese es todos los días, no hay un día que no lo hagan. Y entonces, ¿cómo visualizo yo? Una tecnificación de todos los procesos, una tecnificación desde la perspectiva incluso de la tecnología. Nosotros, por ejemplo, logramos detener a unos cuates que habían participado en un secuestro de la policía gracias a que pusimos GPS a todas las unidades y logramos detectar el hecho. GPS a las unidades. Yo creo que una manera para pegarle a la corrupción tiene que ver siempre la tecnología. Es muy importante. Las cámaras de alto nivel, los C4, los C5, pero evidentemente hay un nivel de descomposición en donde un policía, imagínate que la cárcel hoy tiene un sector de expolicías. O sea, la cárcel ya. Entonces, metidos, porque además les pagan súper poquito, porque no logras comprometerlos de llenos juntos con sus familias, porque el nivel de preparación es muy, muy bajo, tendrías que empezar a subir el nivel. Yo intenté ahí mandar a 70 o 50 policías a la licenciatura en seguridad pública, porque tienes que enseñarles de derecho constitucional a un policía, tienes que enseñarles de derechos humanos, tienes que enseñarles de otro tipo de valores. La paz es un gran valor, la tolerancia, la justicia, la igualdad, el respeto. Todos estos pilares fundamentales, la tolerancia a la diferencia. El bullying, por ejemplo, en Jalisco ha subido a los niños de una manera y desde ahí la cultura de la violencia se reproduce. El modelo lo vas a cambiar solo si te metes a rehacer nuevas generaciones desde la educación básica. Lo de la amnistía está olvidado. A ver, yo creo que tienes que sentarte a construir mesas de negociación en todos los sectores y estado por estado tiene diferentes problemáticas. Por ejemplo, Guerrero tiene un problema gigantesco y tienes que ir haciendo todo un plan para pacificar a Guerrero, que significará evidentemente sentarte. Entiendo que como estado no te ciñas o no, bases tu estrategia en detener productores, pequeños cultivadores, campesinos, lo entiendo perfectamente, pero una amnistía generalizada al narco no tiene ningún sentido. Nadie habla de eso. A ver, yo por ejemplo te voy a decir que de cada 10 detenidos por delitos federales, particularmente de narcotráfico, según el CIDE, que es el Centro de Investigación y Docencia Económica, por lo cual es una fuente bastante confiable. Tiene una política de drogas muy importante. Muy importante. Ellos establecen que de esos 10, 4 fueron detenidos con
drogas menores a 500 pesos. O sea, que bien pudo haber sido un chavo que se estaba fumando, traía ahí su bolsita de marihuana amnistía, y está en la cárcel. En realidad de lo que estamos hablando es de un cambio de la estrategia. Es un cambio de la amnistía. Pero también tienes que revisar todos esos casos. Tienes que revisar a todo aquel campesino que detuviste. Si ya hay una sentencia, lo perdonas. Sí. Si ya sabes que es criminal, lo perdonas. Claro, pero lo puedes hacer. Lo puedes hacer y no lo haces tú, lo hace el Congreso. Está en una ley. No es una ocurrencia. Existe en la ley. Tú sí contestas, Uribe. Andrés Manuel sí te tarda en contestar y dice y es vago y dice no, y divaga el señor. Tú sí contestas concreto. Sí, amnistía, sí o no. No, es que haces el planteamiento completamente ahí y tendrías que revisar los casos concretos y subirlo para saber si eso te va a pacificar al país. Déjate de si apoyas a Anaya o no. A ver, desde la perspectiva misma del análisis. Tienes que revisar punto por punto para ver cómo pacificas al país. Si vas a hacer que los campesinos directamente los saques, sí, claro, tienes que plantearlo. Sí, la respuesta es sí. De mi parte, ¿no? Digo, pero tampoco yo soy quien manda en ese sentido. Yo tengo opiniones diversas. Sigo, por ejemplo, oponiéndome con todo al aeropuerto, aunque Andrés Manuel dijo que lo inicia la iniciativa privada. Y me voy a seguir oponiendo porque es un tema para mí ambiental. Es una recarga acuífera y porque justamente es un vaso regulador y está lleno de aves. Punto. Si a Andrés Manuel le gusta decir que lo haga de iniciativa privada, está perfecto. Yo digo, sigo en contra del tema. Entonces, a ver, tengo mis opiniones propias. Apareció en el debate, para comenzar a discutir lo que pasó en el debate, apareció mucho el asunto nacionalista y a veces, desde mi punto de vista, medio chauvinista, que era que si Anaya vivió en Atlanta, que si el hijo de Andrés Manuel estudió en España, o que si Mid estudió en Estados Unidos. Escuchamos el audio y lo comentamos. Que si le vas al Real Madrid o al Barça. Me parece medio surreal esto, que debatamos esto en México, pero aquí está lo que pasó. Y lo que tampoco dice López Obrador es que su hijo estuvo estudiando en España. Pues no que muy nacionalista. Los dos son unos hipócritas. ¿Quiere responder, candidato López Obrador? Es Ricky Riquín Canallín. Ricky Riquín Canallín. A ver, ahorita vamos a lo de Ricky Riquín, pero Juan Pablo Colín, sobre este ataque de Ricardo Anaya a la gente que estudia afuera. No entendí eso. No, es que ¿te sentiste aludido? No, fue en respuesta. Bueno. Un día vamos a uno le cuesta salir como para... Un día vamos a decir Enrique Tusain, sí. cuando andaba estudiando. Oye, tan nacionalista que eres si estudiaste fuera. ¿Y? No, mira, de verdad, Enrique, es que fue una respuesta de Ricardo Anaya respecto a ataques que han venido ya siendo consecutivos hacia su persona respecto a que sus hijos estudian en Atlanta, ¿no? Él lo aclaró hace meses, ya dijo, a ver, tal cual, si él ha tenido la oportunidad como la tuvo él con sus papás de irse a estudiar unos años a Estados Unidos y poder adquirir otra lengua y tratar de generarle un poco más de desarrollo al intelecto de los menores, pues qué bueno. A mí el debate sí se lo pagó con fondos lícitos. Lo hizo y lo aclaró. Si puede mantenerse esa forma de vida que era muy ostentosa, en la realidad sí lo era, sí, en Atlanta. Nada más. Lo demás a mí no me importa, es decisión individual de su familia. Aclaró perfectamente sus ingresos Ricardo Anaya respecto a cuánto le ingresa respecto a las rentas que tiene en tema inmobiliario y lo que tiene aparte con sus empresas. Eso lo aclaró perfectamente Ricardo. Creo que esta respuesta en el debate, no creo, pues, pero bueno. Sí, ya lo hizo, ya se paró Lujo Moreira, ¿no? Cuando se fue a estudiar. Ese sí es lujo. No, vivía en un palacio también, fue en Barcelona y aparte pagado ahí por el gobierno federal también, pero bueno. En el caso de Ricardo Anaya lo que sucede es que lo que comentó ahí es una respuesta respecto a lo que habían atacado con sus hijos. No fue más que también comparar que ningún Andrés Manuel ni Mid podían hablar de que era algo malo para un candidato mandar a sus hijos a estudiar a otro país, era solamente contrastarlos. Lo que sí es grave y lo que es lamentable es que un candidato presidente de la República se ponga a decirle ahorita le entramos Riquín con Canallín porque también fue un tema del debate, Alberto, sobre esta polémica. De lo de estudiar fuera, ¿no? Sí, lo de estudiar fuera, lo de que vive en Atlanta. Yo ya me iba a mi doctorado a Italia, por ejemplo, y me quedé síndico en la administración de Alfaro en 2009-2010 y no me pude ir, iba con becas y todo, ¿no? Digo, ¿te parece incluso debate? No, güey, no, que viva en Atlanta. Lo que debería de haber es al final una claridad de que tienes que apostar mucho más a la ciencia y la tecnología, tendría que ser el debate y con así tendría que tener mucho más lana para mandar a mucho más gente a estudiar y menos cosas de ciencias sociales y empezar también a meternos a las matemáticas, a las ingenierías, a reconstruir el país, a todos esos talentos que están yendo al extranjero, retenerlos. Creo que traes con las ciencias sociales, ¿no? Alberto. No, tú eres politólogo, esa es Alberto. mi materia, pero tienes que fortalecer las matemáticas y las ingenierías y la ciencia por sobre todas las cosas. Creo y lo hace el CONACYT. Eso es lo que ayuda a subir, pero el presupuesto CONACYT sigue siendo muy bajo. No, pero si pides una beca para
para irte a estudiar ingeniería o algo relacionado con informática tienes 80% más de posibilidades que si te vas a estudiar ciencias políticas. Exactamente. Vamos al corte, regresamos a hablar precisamente de lo de Riquín, Ricón, Canallín. Todavía no me lo aprendo. 9 con 37 minutos. Bueno, ya lo habías introducido, Juan Pablo Colín, el tema de Riquín. Bueno, lo escuchamos otra vez, si lo tenemos por ahí, el audio, y comentamos esta frase que tal vez es la más recordada del debate. Y lo que tampoco dice López Obrador es que su hijo estuvo estudiando en España. Pues no que muy nacionalista, los dos son unos hipócritas. ¿Quiere responder, candidato López Obrador? Es Ricky Riquín Canallín. Ricky Riquín Canallín. Ricky Riquín Canallín, Juan Pablo. Pues parece un lapsus del señor. La verdad es que no quiero pensar que puede tener algún problema de salud, pero sí parecía que tenía algún lapsus el señor Andrés Manuel. Digo, lo que denota es que definitivamente no es un hombre de Estado, no es un hombre que se comporte como un estadista para poder gobernar el país. Esto es bromitas, insultos que hace hacia los demás contrincantes. Bueno, nada más da otro síntoma más de una demagogia que tiene Andrés Manuel. Bueno, tan claro que es un demagogo que cuando dijo que Alicia Bárcena iba a ser su secretaria, iba a estar como su enlace en la ONU, pues, y la señora dijo que no le interesaba, y ahora entonces se le va a ir con todo, porque un demagogo dice que cuando no están con él, están en contra de él. Entonces, pues son síntomas meramente de que no es un tipo demócrata, que no es un tipo que trate de incluir a la sociedad, que pueda abonarle, sino que más bien polariza al país. O estás conmigo o estás en contra mí, y eso creo que le hace un daño terrible al país. Por otro lado, cuando habla Andrés Manuel en ese tono autoritario, pues no hace más que tragarse sus palabras de cuando dice que es todo amor y que es todo bondad para poder gobernar el país. Lo que hace es dar un síntoma más de autoritarismo. Yo creo que Andrés Manuel es un demócrata y además lo puedes revisar con algo muy sencillo. Siguió en las vías institucionales al final la lucha del poder, y esa es una característica incluso de la ciencia política. Y evidentemente me parece que este nivel de denostación, cuando dices hombre de Estado, yo no me imagino a Anaya como un hombre de Estado, o sea, no me lo imagino ni en ningún municipio metropolitano gobernando, porque no creo que tenga los tamaños para hacerlo. Creo que es un chavo que le gusta polemizar, que le gusta el poder, que es ambicioso. Su propia sonrisa te genera muy poca confianza, su actitud te genera muy poca confianza. Y la verdad es que me parece que confiar en Anaya es sumamente complicado. De Andrés Manuel ya sabes quién es, ya sabes cuáles son sus gustos, cómo piensa, cómo opera. Del otro no sabes nada, y además lo único que sabes es que a quien lo llevó previamente, que fue Madero, en cuanto pudo lo traicionó, y que también en cuanto pudo se apoderó del partido y se promocionó también desde su partido. Así que como que el demócrata Anaya, pues me parece como simpático. Pero yo creo que el adjetivo que utilizó Andrés Manuel, a lo mejor innecesario, pero muy descriptivo, ¿no? Perfectamente describe a la persona de Anaya, justamente chavito que no ubica lo que es la necesidad de la gente, porque no conoce ni los problemas de México, porque no se ha metido a las zonas de Guerrero más complicadas, porque no conoce lo que pasa en Oaxaca. Con trabajos va a las capitales y le tienen que hacer eventos de todo el estado para poderlos llenar, pero que se meta también a conocer la realidad nacional. Esa es la diferencia de Andrés Manuel, que conoce perfectamente la problemática del país, y además, ahora que está hablando tanto de paz, Anaya, pues todo el tiempo en lo que insiste Andrés Manuel es en la paz. Entonces, me parece que todo cae por su propio peso, y seguramente por eso Andrés Manuel trae 50 puntos porcentuales de la elección y Anaya va a terminar en 30 o abajo de 30, ¿no? Juan Colín. Me parece muy soñador lo que dice Alberto, pero bueno, yo lo que quisiera preguntarle es cómo es que se asumen los seguidores de Andrés Manuel o el propio coordinador aquí de Jalisco como Alberto Uribe, que Andrés Manuel es un demócrata, cuando, si recordará el público, hace 6 y 12 años, el señor Andrés Manuel se colgó una banda presidencial, en el Zócalo de la Ciudad de México, y se asumió como presidente de la República legítimo, y se dijo que al diablo las instituciones. ¿Dónde es demócrata un señor cuando se asume
de manera ilegal y además de manera, creo que hasta un poco lamentable, cuando se va a asumir como presidente electo, dice que le robaron las elecciones y se pone una banda presidencial. Bueno, eso lo pensabas hace 6 y hace 2, siempre lo he pensado. 2006. Yo perdí una elección en Guadalajara y vi el tamaño del fraude que le metió Paco Ramírez. Lo que creo es que no se puede asumir como un demócrata un señor que dice que es un presidente legítimo cuando perdió una elección. ¿Quieres responder esto, Alberto? Es absurdo, porque al final todo el mundo sabe lo que pasó en el 2006 y por eso el desastre del gobierno de Calderón, porque todo se paga en la vida, porque todos estos que dicen Andrés Manuel contra la IP, no, la IP no, contra los dirigentes, que es un grupo de un 3% que son los que quieren manipular al país. Nosotros apoyamos al 92% que producen la economía, con ellos te la tienes que jugar. Por supuesto que tienes que ir con la IP. Díganlo, Lomelí, porque ayer despreció un debate con empresarios y con universitarios. Por cierto, el candidato Andrés Manuel, que es aquí Lomelí, lo despreció a los universitarios y a los empresarios. Con el candidato. Despreció a los universitarios. A ver, apareció un nombre propio en el debate, no sé si lo alcanzaron a dimensionar, el asunto de Nestora Salgado, candidata de Morena al Senado. Sabemos su trayectoria, que estuvo en un momento acusada, pero un juez en su momento federal, no por fallas en el procedimiento, sino porque pensó que no había pruebas suficientes para incriminarla, dijo que era inocente en una acusación directa por secuestro. No está el representante de José Antonio Meade como para defender la postura, pero José Antonio Meade le dijo a Andrés Manuel López Obrador que bajo su conciencia quedaba el haber propuesto a Nestora Salgado como candidata. Alberto, yo no sé cómo ves el debate, si crees que el hecho de que tenga una sentencia ya acredita que Nestora no cometió ninguno de los delitos que se le imputan. ¿Cómo calificas la mención que hizo José Antonio Meade en el debate? A ver, de entrada hay todo un posicionamiento internacional de derechos humanos y de la Interamericana de Derechos Humanos en torno a su detención. Recuerden que ella es una mujer que a los 20 años emigra a Estados Unidos junto con sus 3 hijas y evidentemente cuando regresa a Guerrero, a su natal, se llama Olinala, se da cuenta que a las mujeres las violan, que el narcotráfico tiene el control prácticamente ahí de todo, y entonces entre todos empiezan a organizar una policía porque el Estado fue fallido, ya no había Estado ni municipio ni nadie que pudiera entrar ahí directamente. Y luego entonces, en un tema de robo de ganado, encuentran al síndico municipal de ese lugar, que se llama Armando Patrón, y a sus cómplices, roban el ganado y matan al dueño. Y entonces resulta que este síndico es el que termina acusándola, por lo cual lo llevan al bote. El que roba y el que mata, y entonces la meten al bote porque evidentemente ella era toda una fuerza en esa región, y es ahí cuando todos los activistas de derechos humanos internacionales empiezan a abogar por el caso directamente de ella. Esa es la otra historia que no les gusta platicar y que luego no están platicando en diferentes cosas. Es muy fácil desacreditar a una mujer que tuvo el carácter, que tuvo la capacidad de organizar a su pueblo y que a partir de ahí se redujeron los delitos de manera impresionante en el momento que estuvo ahí, y evidentemente a este tipo de personas no les gusta porque es muy parecido a Mireles, es exactamente el mismo caso. Mireles es este activista de Michoacán que terminó detenido, denostado, humillado, y que también va en el proyecto con nosotros porque es un gran líder social. Y evidentemente muchos de ustedes conocen el caso de Mireles, que resulta que da una vez un discurso ahí dirigido al presidente, diciendo al presidente, tú también tienes hijas, ¿qué sentirías que salgan y te las violen? ¿No? Y empezó ahí una confrontación con el gobierno de Peña Nieto muy lamentable, y evidentemente se da toda esta historia en torno a Nestora, y por supuesto que es muy fácil denostarla y desacreditarla cuando no conoce su historia. Se llama ignorancia. La verdad es que lamento mucho que tengan que estar defendiendo ese tipo de cosas los de Morena, porque creo que es lo más sensible que podemos tener hoy los mexicanos, y más los jaliscienses con esa situación que tenemos de inseguridad. Hay una columna que escribe puntualmente Héctor de Mauleón, donde habla de la otra parte de esta propuesta que hace Morena a un cargo de elección popular, una persona que tiene antecedentes penales. Ya fue sentenciada, así pero es inocente. Al final del día no se la sentencia al final del día todavía no se acredita eso. No, ya un juez federal ya dijo que es inocente. Hay una historia yo entiendo, y claro que hay claroscuros en todos los casos, y leí con atención la columna que escribió Héctor de Mauleón, pero sí me parece que de pronto es un poquito contradictorio. Nomás déjame dar el dato que es muy importante. Dilo, Alberto. El 17 de marzo del 2015, el juzgado de 67 de la Ciudad de México decretó auto de libertad, ya que los jueces de Tlalpa, Huemaxtutlán, Ayutla, Guerrero determinaron que no existían pruebas para condenarla por los delitos que se le acusaron. Yo no sé en el caso de Nestora si es decir, no conozco las tripas del caso, pero lo que sí sé es que si uno respeta las instituciones,
tiene que respetar lo que señala un juez. Y si un juez determina que no hay pruebas suficientes, el Ministerio Público no tuvo capacidad de probar que ella violó la ley, me parece que sería como, lo que comentario de José Antonio Mídez, como al diablo las instituciones. Como no me gustó la resolución del juez, pues digo que es una secuestradora. No, de acuerdo, y han salido secuestradores incluso libres por una determinación de un juez. Y eso Pues no quiere sí. decir que la sociedad lo acepte, que tendrá que ser lo mejor Claro. para la sociedad. Sin embargo, creo que lo que en esta columna que comentaba y que Sí. ha leído de Héctor de Mauleón, lo que habla es de que en la propia integración del expediente existen pruebas en donde ella sí tenía un comando de personas a su mando. Sobre todo testimoniales, ¿no? Sí, y tenía personas a su cargo que tenían armas y que secuestraban a personas. Sí estaba dentro de esas esferas esta señora. Redujeron Eso sí, el 90% la eso es- delincuencia. eso 90% es- A ver, en este tema. Entonces, Bueno, cada quien agarremos un No. arma, entonces, Alberto, y salgamos a pero ve defendernos. Guerrero, Entonces, tienes que ver la condición de ese lugar en donde imagínate que salen las niñas, todo mundo en el terror. O sea, cuando el Estado mexicano no tiene la capacidad de generarte la seguridad, cuando vives en el miedo total, la gente empieza a hacer ese tipo de ¿no cosas. vas a aplaudir que la gente salga No con lo un vas arma a la calle? No lo vas a aplaudir, pero el Estado es un Estado fallido en Guerrero y es un asunto sumamente dramático. Déjame el corte, Juan Pablo, regresamos también para leer los comentarios del público. Buena mañana con 51 minutos. Buenos días, Enrique, nos dice Anastasio. Entonces quiere decir que las personas del frente también reclutan personas con antecedentes penales. Sigue siendo un delincuentes peligrosos que están con ellos. Bueno, menciona una persona que realmente no la puedo mencionar también por proteger ciertas cosas, pero ¿hay alguno con antecedentes penales? No, estamos hablando de Morena justamente, no del frente. Los delincuentes de cuello blanco del PAN son una cosa encantadora, dice- empezando por Diego Fernández Ceballos, padre moral del candidato Anaya. Con Jesús ese tengo Olachea. para matarte También conoce todas. perfectamente el país que quiere sembrar en regiones en donde no hay ese tipo de agricultura. Te dice Jesús, este señor ya concibe a AMLO como Mesías y no piensa de él como lo hacía antes. Ya fue beatificado y ello piensa que los delincuentes son mártires de la sociedad. Ánimo, señor Uribe, vámonos a una revolución. ¿De dónde saca que el Mesías es democrático? Si formó un partido para ni tener que entrar a una contienda dentro de Morena para poner un candidato a la presidencia. Todos deben hacer lo que él dice. Eso es dictadura, te dice. Es una mentira, pero respeto su opinión. Dante Lepe, de acuerdo a las actitudes de López Obrador, en sus declaraciones no protegen a las víctimas, están con los victimarios, apoyan a Nestora y en su caso aquí en Jalisco le darían amnistía a quienes perpetraron los hechos pasados, Claro que no, en donde eso- fallecieron inocentes, entre ellos Por Tadeo. supuesto que no, eso es de veras pensar que la sociedad no tiene un dedo de frente, con todo respeto. Miguel Ramos, no ha ido a ninguna, que Anaya no ha ido a ninguna comunidad indígena de Chiapas, menos a las de aquí de Jalisco, como la comunidad virárica, Sí estuvo. menos los despojos de tierra que son víctimas. No, sí estuvo en Tuxpan de Bolaños, estuvo en Totatiche, estuvo en Villaguerrero. Sí ha estado Ricardo, y lo que lamento ahorita también lo que comentaba Alberto Uribe es que no sean capaces por lo menos de darle la cara a los radioescuchas, decirles sí tiene, o sea, respetar por lo menos la opinión de lo que vierten ellos en sus opiniones. La Y respeto, yo pero no creo- estoy de acuerdo. Bueno, pues eso es demagogia también. Bueno, es que estás diciendo que no es cierto que Andrés Manuel es un demagogo, pues hay que aceptarlo, el candidato que tienes. Héctor, A ver, una cosa es que digas demagogo y otra cosa es que digas Mesías, y son cosas completamente diferentes, ¿no? Digo, Así lo asumen como Mesías. no, ¿quién asume como Mesías? Él lo que menos asume es como tal. Héctor dice, buen día, Hay que felicidades por su conocerlo. programa. Opino es que ya el PAN y el PRI, por más que le echen a Andrés, no van a ganar. El pueblo ya está harto de todas sus mentiras, dice Verdad. Héctor. Carlos León, buen día, Enrique. Yo creo que por principios, congruencia y ética, ningún individuo con antecedentes penales haya sido sujeto, no debería estar en ningún cargo público. Pues sí, nada más no hubo nada penal ahí. Fíjate que yo ahí, y además, Carlos- es legal, las policías comunitarias en Guerrero son legales, hay una ley que existen como Sí, tal. yo ahí creo que si un juez determina que eres inocente, tienes toda la legitimidad y toda la legalidad para participar. Imagínate que mañana a ti, Carlos, por algún procedimiento de determinadas características, te siembran algo, te inician un procedimiento y al final un juez dice que eres inocente, pues no deberías tener ningún problema laboral, ni tendrías que tener ningún problema. Estoy hablando de Estado de Derecho, más allá del caso de Nestora, de Estado de Derecho, ¿no? Osvaldo Caldera, muchas gracias. ¿Quién es ese que ataca y ataca todo lo que es Morena? Por favor, tú saben, cuida muy bien a tus invitados, los cuido muy bien, por eso están ellos invitados. 4175. Felicidades otra vez por estos 2 años al frente de Cara a Cara.
saludos Alberto Uribe, sería importante que las propuestas de movilidad vengan de grupos colegiados especialistas en la materia, Claro. como el Instituto de Movilidad y Transporte de Entre Jalisco, otros. derivado, Que esa es todo una derivado visión. de un plan maestro, dice. Claro. Leoncio Hernández, no es ser anti-AMLO, pero a mí no me queda claro por qué sus hijos tienen tan altos puestos en el partido y por qué tener tanto personaje cuestionable con plurinominales. ¿Y cuál es la historia de Napoleón Gómez Urrutia? ¿Violencia con más violencia, te pregunta? Porque la familia de Andrés Manuel No, vive no. del partido de Morena, de eso ha vivido. No lo creo en general, pero al final, digo, los hijos ahí están ayudándole a hacer la estructura electoral y él lo dijo con toda claridad, ninguno de mis hijos va a estar en el gobierno. Pero sigue ganando dinero del partido político. No estarán tampoco en el partido. Ahorita están ayudando, todo el mundo está sumado ayudando, su esposa, todo el mundo está ayudando ahorita, que es lo que se necesita para detener al PRIAN. Alejandro Lizarde, buenos días, yo no tengo definido por quién votar, y menos escuchando a este tipo de candidatos que solo lo que hacen es atacarse unos contra otros. Bueno, no son candidatos, ¿no? No. Ninguno de los dos Afortunadamente. son candidatos. Jorge Mireles en Michoacán es bien conocido por sus camionetos de megalujo, sus nexos con el narco y la gran cantidad de seguridad que lleva, te dicen. Esa es una opinión, hay 1000 opiniones diferentes de él. Buen día, señores. Como líder Vamos, social. vamos, señor Uribe. AMLO va a ganar toda mi familia con AMLO. Ricky, Riquín, Canallín, Ala, no puedo decir. Gracias, Mario. Iván Guzmán, es de dar pena la posición del representante de Anaya. Realmente se crea lo que dice y por lo menos ha mencionado de una u otra manera 30 veces a AMLO. Lo traiciona el subconsciente. Felicidades, Tusein. Gracias, Iván. Un abrazo. Hugo Escobedo, ningún candidato es santo, son seres humanos. No centremos en las personas, pero dejemos los planteamientos y las ideas, que por cierto, AMLO no dice cómo va a ser las pocas que articula. Elevemos el nivel de los debates, ya que otros no lo hacen. Nestora no es el tema, sería bajo hacerlo sin elementos. Tema es Bejarano, el señor de las ligas, la suma de los residuos del PRIAN que ellos llaman, dice Hugo Escobedo. Manuel, hola, buenos días. Entonces justifican la toma de justicia por cuenta propia. Es Pero Morena, sí. A ver, es un asunto legal. Nomás recordemos que hay una ley, tienen que revisarla en el estado de Guerrero, el cual permite este tipo de organizaciones de policías comunitarias, pero lograron reducir el 90% de los delitos y de las violaciones y de el robo de tus cosas, de la tierra de nadie. Entonces, por eso Lo que propone Morena es que salgamos con las armas a las calles los ciudadanos a defender a nosotros mismos porque el Estado es incapaz de hacerlo. Estoy hablando de legalidad. El tema está en la legalidad. Ahora, eso va a suceder en cualquier parte del mundo, ¿eh? O ponemos orden a este país o la gente verdaderamente se va a empezar a hacer justicia por su propia mano. Y eso es muy lamentable para el Estado de Derecho. Entonces tenemos que verdaderamente recuperar al país porque lo que está sucediendo hoy en día es un asunto absolutamente lamentable, ¿no? Regresar unos años. Carlos Andrade nos dice, despierta México, patético sería para el país un tipo así, mentiroso, tramposo, marrullero, obsesivo, paranoico, intolerante, autoritario, faccioso, incongruente en el hacer y decir, propuestas mágicas simplistas. Hijo, ¿cómo le vas a hacer para pasar de año? Muy fácil, mamá, barriendo de arriba para abajo, no subiéndome el avión presidencial, acabando con la corrupción y con la mafia del poder, te dice Carlos Andrade. Calculen la corrupción del país. Un país que vive en este nivel de corrupción. Lo que no saben al final es que el modelo que nosotros planteamos es justamente de países socialistas. Sí, claro, pero estamos pensando en Dinamarca, estamos pensando en Finlandia, estamos pensando en Suecia, estamos pensando en todos esos países al final. En Suiza, por ejemplo, hay un caso, viene en un periódico, la narrativa, creo que es El Informador, de el escándalo que hay en Suiza por una personaje que se subió a un avión privado y que le pagaron lo de un viaje y el viaje eran como 500,000 pesos de acá y es un escándalo en Que Suiza. son más socialdemócratas, ¿no? Sí, claro, más que socialistas. Esa es nuestra visión y esa es la visión de Andrés también. Ernesto Argáez, ahorita te lo paso a los Juan Pablo que nos tenemos que ir. ¿Qué argumentos tan vacíos y retóricos usan contra AMLO? Tiene mucho que se le puede cuestionar, pero se van por lo más estúpido. Iván Murillo, Uribe, defendiendo lo indefendible, no voy ni con uno ni con otro, pero respuesta de AMLO es un viejo senil, dice Iván Murillo. Hay muchísimos mensajes que no alcanzamos a leer por completo. Les agradezco la presencia, Juan Pablo Colín. Gracias por estar aquí. Muchas gracias y felicidades por los 2 años. Muchas gracias. Cara a cara. Gracias. Felicidades y a los 65 Gracias. años nadie es senil, que es una falta de respeto para cualquier gente local. Él sí puede decir canallín y todo eso y no le puedo. Ahora sí que se acabó el debate, pero después empezamos un debate sobre cuándo eres añil. Exacto. Nos escuchamos mañana a las 9. Está con nosotros Eduardo Almaguer. Tiene que ver con la actitud.